Buenos días, Lorencinos. El día de hoy vamos a hacer un nuevo curso, el cual es higiene ocupacional. Bueno, empezando por los objetivos del curso, tenemos que reconocer la importancia de la higiene ocupacional para la prevención de enfermedades ocupacionales. Además, vamos a identificar los diferentes agentes de riesgo ocupacionales que existen dentro de nuestro ambiente laboral y, finalmente, identificar los principales controles sobre estos agentes de riesgo. Vamos a empezar definiendo qué es la higiene ocupacional. Bueno, la higiene ocupacional va a ser una o es una especialidad no médica orientada a identificar, reconocer, evaluar y controlar los factores de riesgo ocupacionales. Estos factores ocupacionales pueden ser físicos, químicos, biológicos, psicosociales y ergonómicos, entre otros, pero eso lo vamos a ver más tarde. Bueno, lo que hace la higiene ocupacional es que identifica y evalúe y controle estos agentes para poder prevenir las enfermedades ocupacionales que nos puedan causar. Estamos hablando de enfermedades ocupacionales, pero vamos a ver qué son las enfermedades ocupacionales o qué se define por enfermedades ocupacionales. De acuerdo a nuestro Decreto Supremo 024 del 2016, el Reglamento de Seguridad y Salud en Minería. Bueno, una enfermedad ocupacional es un daño orgánico o funcional ocasionado al trabajador por resultado de la exposición a estos factores de riesgo que les comentaba, inherentes a nuestra actividad laboral. Dicho de otro modo, de una manera más simple, una enfermedad ocupacional es una enfermedad que se contrae a causa del propio trabajo o a la exposición del ambiente donde se encuentra laborando el trabajador. ¿Ya? Esto causado nuevamente por estos agentes de riesgo. Entonces, vamos a ver los agentes de riesgo. Bueno, tenemos agentes físicos, agentes químicos, agentes biológicos, agentes disergonómicos y agentes psicosociales. Dentro de los agentes físicos tenemos el ruido, las temperaturas extremas, la iluminación, la radiación, la vibración, entre otros. Son agentes que de estar nosotros expuestos por un tiempo prolongado pueden empezar a dañar nuestra salud, ¿no? Entonces, de igual forma, los agentes químicos tenemos polvos, humos, gases, vapores, neblinas y otros. En agentes biológicos, bacterias, virus, hongos, plantas, vectores, entre otros. Agentes disergonómicos, los movimientos repetitivos, las malas posturas, los sobreesfuerzos y los espacios reducidos. Finalmente, en agentes psicosociales, el estrés, la fatiga, la presión, la inestabilidad laboral, la inestabilidad económica, la prisa, entre otros. Vamos a comenzar por los agentes físicos. Y el primero es el ruido. Entonces, hay que entender bien la diferencia entre lo que es un sonido y lo que es el ruido. Ya, el sonido son las vibraciones que se van a propagar en el aire y al entrar en contacto con nuestro oído van a ser interpretadas como un sonido, ¿no? Eh, Podríamos decir, el escuchar esta clase o estar en una conversación eso lo que estamos recibiendo son sonidos, ¿no? En cambio, un ruido son los sonidos no deseados que alteran nuestro bienestar en el ser humano. Son sonidos ya fuertes o que nos llegan a molestar, ¿ya? Entonces, por qué se dice la contaminación sonora? ¿Han escuchado bastante ese término? Bueno, porque el ruido es un contaminante que causa efectos en la salud y en el bienestar humano, ¿ya? Entonces, eh, para resumir, ¿no? Eh, en palabras breves decimos que el ruido es un sonido molesto o no deseado generado por las actividades humanas que va a provocar efectos sobre nuestra salud o bienestar. ¿Ya? Y este ruido es medido en monitoreos ocupacionales en la unidad de decibeles, ¿ya?
Entonces, ¿por qué les decía eso? Porque en nuestro anexo 12 del Decreto Supremo 024 de minería nos da una escala de ruido a los que pueden estar expuestos nuestros trabajadores durante diferentes horas. Por ejemplo, si tenemos un ruido de 82 decibeles, el trabajador puede encontrarse en ese lugar a una exposición durante 16 horas por día, ¿ya? En cambio, si fuera 100 decibeles, ya se reduce el tiempo a un cuarto de hora por día, ¿ya? ¿Qué sucede si estamos expuestos eh, a ruidos más fuertes de los que se encuentran dentro de la tabla? Entonces se tienen que adoptar medidas correctivas, ya siguiendo la jerarquía de controles que les comentamos en el curso anterior, donde les comentaba, ¿no? Jerarquía de controles. Tenemos primero eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y uso de PPs. Entonces, para ruidos más fuertes de los que encontramos dentro de este cuadro, vamos a seguir esa jerarquía para establecer controles y tener nosotros no estar expuestos a un daño físico, ¿ya? Otro agente físico, tenemos las temperaturas térmicas, ¿ya? Y aquí puede suceder que tengamos tanto estrés por frío como estrés por calor, ¿ya? Y ese estrés por frío, ¿qué puede producir? La congelación cutánea, la destrucción de tejidos e incluso la muerte, ¿no? Lo que es llamado el congelamiento, ¿ya? Y en estrés por calor, bueno, esto puede afectar a nuestro corazón, al sistema circulatorio, ocasionar calambres, agotamiento, ataques y también la muerte, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado también con ello, ¿ya? ¿Y qué nos dice eh, el reglamento de seguridad de minería para temperaturas térmicas? Nos dice en el artículo 104 que en los lugares de trabajo donde se superen estas temperaturas térmicas deberán tomarse medidas preventivas como periodos de descanso, suministros de agua potable, aclimatación, entre otras, a fin de controlar lo que es la fatiga, la deshidratación y otros efectos sobre el trabajador. ¿Ya? Al igual que en el ruido, en este decreto supremo también tenemos un anexo que indica más o menos las temperaturas a las que de exposición de los trabajadores, ¿ya? Y por eso es que se refiere aquí donde se supere las temperaturas térmicas, se va referido a ese anexo, ¿ya? Y en el artículo 105 que nos dice que en los lugares de trabajo donde la temperatura del ambiente signifique un riesgo de congelamiento para las partes expuestas del cuerpo del trabajador, el titular de la actividad minera debe tomar las medidas necesarias a fin de minimizar dicho riesgo. ¿Ya? Eh, luego, entonces, eso ya va más referido a riesgos de congelamiento, ¿no? Entonces, el artículo 106 también nos dice, luego de la evaluación realizada por un personal de salud, si la temperatura corporal de un trabajador supera los 38 grados o registra menos de 36, este trabajador ya no puede continuar laborando y no debe permitirse su acceso durante esa jornada, ¿ya? Bueno, otro agente físico, temperaturas térmicas, pero ya vamos a radiación solar, ¿ya? ¿Qué nos dicen? Que en trabajos que impliquen exposición a la radiación solar se debe proveer de protección como ropas de manga larga, bloqueador solar, ceras con protector de nuca y orejeras,
y controlar la exposición en horas de mayor intensidad, entre otros. ¿Ya? Entonces, ahora que ya viene justamente la época de verano y vamos a tener bastantes actividades de día donde vamos a estar expuestos a la radiación solar, siempre es importante eh, seguir las recomendaciones. Nosotros tenemos puntos donde hay eh, bloqueador para que se puedan colocar, ¿ya? Y también usar la ropa adecuada, ¿ya? Otro agente físico, continuamos. Las vibraciones. Bueno, vibraciones vamos a tener tanto de cuerpo completo como de mano-brazo. Ya, cuerpo completo es cuando estamos en una superficie vibrante, ¿ya? Y mano-brazo va a ser cuando estamos expuestos a través de las manos, ¿ya? Y esto va a ser por el uso de herramientas, ¿no? O piezas vibrantes, ¿ya? Bueno, pasamos ahora sí a agentes químicos. Dentro de agentes químicos tenemos los polvos. Polvos, partículas, material particulado que puede causar enfermedades que se pueden causar neumoconiosis producida por el carbón y silicosis producida por el sílice. Tenemos que tener bastante cuidado porque la silicosis sí es una enfermedad que viene de los productos áridos, ¿no? De la arena con la que se trabaja para hacer los materiales de construcción. Entonces, tengamos el uso de nuestro respirador, de mascarillas, dependiendo de nuestro puesto de trabajo, y evitemos la exposición continua a esos polvos, ¿ya? Los humos. Bueno, emanan de las sustancias cuando son sometidas a ciertos procesos, por ejemplo, cuando las calentamos. Algunos humos son apenas irritantes, mientras que otros pueden ser tóxicos. ¿Y cuáles son los más comunes? Los humos de soldadura. Continuando, tenemos en agentes químicos a los gases, gases contaminantes y no contaminantes, que puede ser, por ejemplo, el monóxido de carbono, hidrocarburos, óxido de nitrógeno y plomo, ¿ya? También tenemos que tener nuestras consideraciones, ¿sí? Tratar de no estar expuestos por periodos continuos y usar nuestro EPP adecuado, ¿ya? A la actividad. Vapores. El vapor de agua se va a producir por una consecuencia de la combustión mediante la oxidación del hidrógeno y se va a liberar junto a los gases de escape. Y las neblinas son partículas de sustancias que van a circular por el aire en forma de gotitas, ¿ya? Normalmente de agua. Estas se van a depositar en el suelo, volviéndolo resbaladizo, reduciendo visibilidad al depositarse en ventanas y accesorios de iluminación, ¿ya? Luego, comenzamos ahora sí con agentes biológicos. ¿A qué va referido? A la exposición de organismos vivos o residuos de seres vivos que sean capaces de ser una amenaza para la salud humana, ¿ya? Estos van a poder provocar efectos negativos en nuestra salud, problemas de tipo infeccioso, tóxico, alérgico, ¿ya? ¿Y cuáles son los principales agentes biológicos? Los virus, las bacterias, hongos, parásitos, protozoos, entre otros. Agentes ergonómicos. Bueno, eh, los principales riesgos ergonómicos son producidos por la adopción de posturas forzadas, la realización de movimientos repetitivos, la manipulación manual de cargas y la aplicación de fuerzas durante nuestra jornada laboral. ¿Ya? ¿Cuáles son las recomendaciones contra estos riesgos ergonómicos? Bueno, se cuenta con una norma básica de ergonomía y un procedimiento de evaluación de riesgo ergonómico aprobada
por la RM 375 del 2008. De todas formas, vamos a ver algunas de las recomendaciones aquí. Primero, para manipulación de cargas. No debe exigirse que el transporte de una carga para un trabajador cuyo peso es susceptible a comprometer su salud o seguridad. ¿Ya? En este supuesto, se conviene adoptar la recomendación NIOSH. ¿Qué nos dice la recomendación NIOSH? Ya que para hombres en general, en términos generales, estos pueden soportar una carga de 25 kilos, ¿ya? Pero lo recomendable no es que carguen 25 kilos, sino 15, ¿ya? Y trabajadores entrenados, ¿ya? Que tengan una alta resistencia física, ellos, bueno, se les da una carga, pueden llegar a manipular una carga de 40 kilos, ¿no? Pero lo recomendable serían 15 kilos, ¿ok? Ahora, para mujeres, en términos generales, tenemos mujeres que pueden soportar 15 kilos, pero lo recomendable sería aquí los 9, ¿ya? 9 kilos, ¿ya? Para mayor protección. Y en trabajadores entrenados, mujeres entrenadas, podría soportar un peso de hasta 25 kilos. Que es importante también para la manipulación de cargas, que si son cargas grandes, voluminosas, mayores de 60 centímetros por 60 centímetros, se tiene que reducir el tamaño, ¿ya? Y el volumen. ¿Por qué? Porque no podemos perder visibilidad, ¿ya? Eh, ¿Qué más? Se tienen que reducir las distancias del transporte de la carga tanto como sea posible y una mujer embarazada no debe manipular cargas. Entonces, de ser el caso de un puesto de una persona, una mujer embarazada, que tenga que su función sea estar en constante manipulación de cargas, se le hace un proceso de reubicación, ¿ya? Eh, Otra recomendación que se les puede dar cuando nosotros manipulemos la carga, tenemos que hacer el posicionamiento que indica la figura, ¿no? Bajamos, tipo una sentadilla, y así, agarrando la base, es como se levanta la carga, ¿ya? No forcemos eh, nuestra columna, porque luego podríamos estar expuestos a dolores, lumbalgias, entre otros, contracturas, entre otros. Y finalmente tenemos los agentes de riesgo psicosocial, ¿ya? Estos van a ser exigencias o características del trabajo, ¿ya? Que junto con nuestra percepción o nuestras expectativas, cultura, actitudes, pueden causar efectos no solo para la salud, sino también para la organización. Por ejemplo, el incremento del absentismo laboral, ¿no? Si yo me siento incómodo, me siento fastidiado en mi ambiente laboral, puede ser que llegue un momento en el que empiece este, a faltar, ¿no? Ya no, o a sentir la necesidad de ya no querer venir. Entonces, eso sería alguna de las consecuencias. También tenemos la insatisfacción, ¿no? Trabajamos pero no nos sentimos a gusto, la desmotivación, la baja productividad, la propensión de accidentes y costes económicos para la empresa, ¿ya? ¿Qué más? ¿Cuáles son los riesgos psicosociales más frecuentes? El estrés laboral, el síndrome de burnout o del quemado, que es cuando ya un trabajador viene a su centro laboral solamente para cumplir, como quien dice, ¿no? Pero ya perdió la motivación de realizar sus labores, ya solamente viene por rutina, por costumbre, porque necesita el dinero, pero no hay una motivación para realizar sus labores. Y finalmente el moving o acoso laboral también es como un bullying, pero referido al ambiente de trabajo, ¿no? Cuando estamos burlándonos de un compañero continuamente o eh,
enviándolo a hacer tareas que no le competen y forzándolo, ¿no? Entonces, ese tipo de acoso también es un riesgo psicosocial. Ahora vamos a ver lo que son sustancias peligrosas. ¿Ya? Lo habíamos tocado también en el tema, en el curso de materiales peligrosos, ¿ya? Sustancias y materiales peligrosos. Entonces ya sabemos, ¿no? Materiales peligrosos son aquellos que por sus características pueden generar daños para el hombre y el medio ambiente. Entonces, para evitar estos daños, vamos a requerir su identificación ya temprana. Entonces, ¿qué nos ayuda a identificar estas sustancias peligrosas? Tenemos el rombo NFPA, ¿ya? Es un sistema que permite identificar este material rápidamente en términos de 3 categorías, lo que es salud, inflamabilidad y reactividad. Entonces, para salud, nosotros vemos este rombito, ¿no? Y usualmente siempre vemos aquí en el centro un número, ¿no? De 0 al 4, donde esto va a significar un riesgo a la salud mortal, muy peligroso, peligroso, poco peligroso, o que no representa un riesgo. De igual forma, para la inflamabilidad en color rojo, ¿ya? Si este material peligroso se va a inflamar a temperaturas bajas, como de 25 grados, a temperaturas más o menos del ambiente, más que nada en verano también, ¿no? Eh, o se va a inflamar a los 37 grados, a los 93 grados centígrados, o sobre estos 93 grados, o ya este producto no es inflamable, no se va a inflamar, no se incendia, ¿ya? Y también tenemos lo que es reactividad. Reactividad, color amarillo. Entonces, el 0 nos dice si este producto es estable, el 1 si es inestable en caso de calentamiento, 2 en caso de un cambio químico violento, el 3 que puede explotar en caso de un choque o colisión, ¿no? Y el eh, 4 que es altamente inestable, no puede explotar súbitamente de la nada. Entonces, luego tenemos el riesgo específico, color blanco, y aquí tenemos algunas de las tipologías que se incluyen aquí para poder identificar algún riesgo específico. Por ejemplo, tenemos el OX, que es oxidante, el corrosivo, el símbolo de radioactivo, la W techada de no usar agua y el riesgo biológico. Si recuerdan, ¿no? Nuestro rombo del óxido de cal, de la cal viva, es de no usar agua, ¿no? Ya, ahora, ¿qué reglas tenemos que tener en cuenta para el manejo de estas sustancias peligrosas? Primero, verificar la sustancia química que vamos a utilizar, ¿ya? ¿Qué sustancia es? Tengo que saber cuál es, ¿ya? Luego, determinar su naturaleza y grado de peligro de la sustancia química a utilizar. Y para eso nos ayuda el rombo, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver que la cal viva, ¿no? Identificamos cal viva. Y la cal viva representa un riesgo muy peligroso para la salud, no es inflamable y puede reaccionar ante un cambio químico violento, ¿no? ¿Y qué más nos dice? Que no se debe usar agua. Toda esa información nos ha dado inmediatamente el rombo, ¿no? Importante saber interpretarla. ¿Qué más? Debemos aislar la sustancia de alguna fuente de riesgo, ¿no? Tenemos que darle un correcto almacenamiento, no podemos tener diferentes tipos de materiales de riesgo juntos porque quizá alguno sea incompatible con el otro y puedan reaccionar súbitamente. ¿Ya? ¿Qué más? Ante alguna duda, siempre consultar nuestra hoja MCDS. Todo material peligroso tiene que contar con esta hoja de seguridad y ahí nos va a decir, ¿no?
qué PP tengo que usar para manipular ese material, qué primeros auxilios se siguen ante una emergencia, ¿no? Ante un derrame. ¿Qué más nos dice? ¿Qué, qué material es el que estamos usando? ¿Cuál es su composición? Eh, en realidad, la hoja de seguridad nos da toda la información necesaria, ¿no? Incluso el almacenamiento también. ¿Con qué otros materiales puedo almacenar esta sustancia? ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, nos vamos a asegurar antes de usar esta sustancia que no ha cambiado ni en concentración ni en composición. ¿Ya? Tenemos que tener conocimiento de cómo reacciona esta sustancia química ante una mezcla. Luego, reconocer las condiciones que pueden conducir a un peligro dentro de su lugar de almacenamiento. Y finalmente, conocer los procedimientos a seguir en el caso de emergencias. Toda esa información viene dentro de la hoja MCS, es súper importante leerla antes de manipular este tipo de materiales, ¿ya? Entonces, muy bien, hemos culminado el curso de este mes. Si tienen, ya saben, si tienen alguna duda, pueden volver a revisar el material y no olviden de realizar su evaluación para poder considerar su asistencia. Muchas gracias, Lourdes, que tengan un buen día.